Fíjense que no hace muchos años se habla de lo que es la España vaciada o la España vacía. Y esa expresión, mis hermanos, se utiliza para hablar de todos aquellos pueblos que han sufrido lo que es una emigración de población, de tal manera que se han quedado vacíos. Y esto empezó sobre los años 50 y 60, donde pueblos los cuales pues no había recursos, no había infraestructuras básicas, lo que es la población y sobre todo la población joven de esos pueblos fue emigrando a otros lugares, de tal manera que la España empezó a vaciarse. Y ahora se está haciendo un esfuerzo, ¿para qué? Para volver a repoblar esos pueblos y ciudades de la España vacía. Es decir, que vuelva a haber habitantes en esos pueblos y en esas ciudades. Porque un pueblo y una ciudad sin habitantes, mis hermanos, no es nada. En cierta manera, lo que es la fortaleza o lo que es la debilidad de un pueblo o una ciudad depende de sus habitantes. Y fíjense que esta idea de volver a repoblar, a habitar una ciudad es precisamente el tema de Nehemías 7. En Nehemías 7 lo que nos vamos a encontrar, mis hermanos, va a ser un censo de aquellos que habitarán la ciudad de Jerusalén. Un censo de aquellos que volverán a repoblar y habitar la ciudad de su Dios. Así que con ello es importante que tengan Nehemías 7 abierto delante de ustedes, porque es un texto, aparte de emocionante, ¿ya? Hay un texto para las preguntas del trivial bíblico, ¿ya? ¿Cuántos de los hijos de Paros repoblaron Jerusalén? ¿Ya? Eso sería una buena pregunta. Pero aparte de esto, mis hermanos, es un texto un tanto complicado para predicar. ¿Por qué? Porque va a requerir primeramente bastante explicación de lo que significa lo que es ese censo que nos encontramos aquí, para que después podamos aplicarlo y ver qué significado tiene para nosotros en el siglo XXI y en el tiempo en el cual estamos. Pero para ello tengan Nehemías 7 del 1 al 73 abierto delante de ustedes, y antes de pasar a este texto es importante decir una serie de cosas, unas palabras previas. Y es que Nehemías 7 empieza lo que es la segunda gran sección del libro de Nehemías, que serán los capítulos del 7 al 12. Y en esta segunda sección del libro de Nehemías, Nehemías va a tener que hacer algo mucho más difícil de lo que hizo en los primeros 6 capítulos. Nehemías va a tener que empezar a reconstruir y a reedificar el pueblo que vivirá en la ciudad de Jerusalén. Va a tener que reedificar, reconstruir, consagrar nuevamente ese pueblo que vivirá en la ciudad de su Dios. Y reconstruir y reedificar corazones, mis hermanos, es mucho, mucho, mucho más difícil que no reedificar muros de piedra. Pero eso es lo que nos encontraremos en esta sección a partir del capítulo 7. Recuerden que los primeros 6 capítulos que nos encontramos. En los primeros 6 capítulos nos encontramos, mis hermanos, en el capítulo 1, que el fundamento para la obra de Dios, para empezar esa obra de reconstrucción, era precisamente la oración. Nehemías empezó orando delante de Dios, Nehemías empezó derramando su corazón delante de Dios para empezar esa obra de reconstrucción que era no la obra de Nehemías, sino la obra de Dios. En el capítulo 2 nos encontramos que Nehemías llega a Jerusalén y hace un tour por Jerusalén, viendo cómo están las cosas, pero el tema central de Nehemías 2 era mostrar que la buena mano de Dios estaba sobre Nehemías y que por tanto la buena mano de Dios estaría sobre la obra de reconstrucción. Y por eso Nehemías llamó al pueblo a levantarse y a edificar, a poner sus manos juntas para edificar esos muros de la ciudad de Dios. En Nehemías 3, ¿qué es lo que sucedió? En Nehemías 3, Nehemías organiza todo lo que es al pueblo. Nos encontramos también una lista larga de nombres donde Nehemías organiza al pueblo, un pueblo que va a mostrar que es la responsabilidad de todo el pueblo en diferentes lugares, diferentes oficios, diferentes trabajos, trabajar en lo que es la obra de Dios. Y después los capítulos del 4 al 6 nos encontramos, mis hermanos, la oposición que se levantó a esa obra de reconstrucción. La oposición a esa obra de Dios. Oposición externa, oposición interna, desprecio, ataques, problemas internos congregacionales, rumores para desacreditar a Nehemías, al pueblo y a la obra, pero con todo esto,
Después de 52 días, nos dice Nehemías 6:15, la obra se terminó. Y ahí acaba el capítulo 6. Y ahora a partir del capítulo 7 en adelante, la cosa va a ser distinta. Lo que va a tener que reedificarse es el pueblo que habitará en esa ciudad de Jerusalén reconstruida. Ahora a partir del capítulo 7 veremos cómo se reconstruye al pueblo para que habite y viva en la ciudad de su Dios. Y todo va a empezar precisamente con este capítulo 7 que va a ser un censo. Algo importante, mis hermanos, que no podemos perder de vista es qué papel juega Nehemías dentro de la gran historia de la salvación. Porque si no lo tenemos en mente, nos vamos a perder. Nehemías, mis hermanos, no solamente es reconstruir muros y reconstruir un pueblo. Lo que sucede en Nehemías es lo que Dios ya empezó en el mismo jardín del Edén. En un lugar, mis hermanos, en el cual la humanidad tenía que vivir en relación con su Dios, en el descanso de su Dios, en paz con su Creador y ser precisamente aquellos que por la eternidad adorasen y alabasen a su Creador. Esto es lo que vemos que empieza, mis hermanos, a reconstruirse en Nehemías, y esto es lo que vemos que va a cumplirse en Cristo. Aquel que lo que va a hacer va a ser edificar, reedificar, construir un pueblo, el cual acabará habitando en esa Jerusalén celestial para toda la eternidad, alabar y adorar a su Dios. Y Nehemías es lo que nos apunta y nos lleva a ver esa grandiosa verdad en Cristo Jesús. Y en esa obra, mis hermanos, en esa obra es donde la iglesia está implicada. No edificamos piedras muertas, sino que edificamos piedras vivas para la gloria, honra y alabanza de Dios aquí en el presente y para toda la eternidad. Pues bien, con esa introducción podemos ahora ir a este fascinante capítulo de Nehemías 7. Y en Nehemías 7, mis hermanos, vemos tres cosas importantes. Vemos primero el propósito inicial de la ciudad de Dios. Segundo, vemos el pueblo que habitará la ciudad de su Dios. Y tercero, vemos el cumplimiento en Cristo de la ciudad de Dios. Vamos a ver estas tres cosas. Primero vamos a ver el propósito. Vemos el propósito de la ciudad de Dios. Y aquí el propósito que resalta de ese Nehemías 7 es el propósito de proteger al pueblo de Dios para la adoración a su Dios. Este es el propósito que vemos de la ciudad de Dios aquí en Nehemías 7. Proteger al pueblo de Dios para la alabanza y la adoración a su Dios. Y esto lo vemos en los tres primeros versículos de Nehemías 7. Fíjense, cuando llegamos a Nehemías 7, mis hermanos, se nos informa algo. Se nos informa que la obra ha terminado. Fíjense el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. Paren aquí. El muro fue edificado y colocadas las puertas. Lo que se nos está diciendo aquí es que la obra se terminó, el muro se terminó. Y eso es muy importante, porque si recuerdan, el muro todavía no estaba terminado. Faltaban que las puertas se pusiesen. Vayan al capítulo 6. Y fíjense en el capítulo 6, el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el Árame y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, y ahora aquí Nehemías añade un paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Se dan cuenta? El muro estaba terminado, pero las puertas no estaban puestas. En este versículo, en este capítulo 6, versículo 5, se nos dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. El muro se terminó, pero las hojas de las puertas todavía no estaban puestas. ¿Y cuál era el problema de eso, mis hermanos? ¿Cuál era el problema de que las puertas todavía no estuviesen puestas? El problema, mis hermanos, es que entonces cualquiera podía colarse en lo que era esa ciudad. Cualquiera que fuese bueno o malo. Los enemigos podían colarse en lo que era dentro de la ciudad de Dios y crear caos en esa ciudad. Dañar al pueblo que tenía que vivir en esa ciudad. El pueblo no estaría protegido del todo hasta que esas puertas estuviesen puestas. ¿Saben? Mi abuela, mis hermanos, ya cuando uno empieza a citar a las abuelas, ya no sé qué señal es esta, ¿ya? Pero mi abuela, mis hermanos, tenía una obsesión. ¿Y saben cuál era la obsesión?
La obsesión era que la puerta de casa antes de irse a dormir estuviese cerrada. Y no solamente que estuviese cerrada, sino que las llaves estuviesen puestas detrás de la puerta, de tal manera que si alguien intentaba abrir desde afuera, le fuese mucho más difícil poder entrar en casa. Es decir, cerrar las puertas para proteger a aquellos que están en casa de los amigos de lo ajeno. Por lo tanto, sin puertas, el pueblo estaba desprotegido y cualquier enemigo podía entrar y crear caos en esa ciudad. Pero llegamos al capítulo 7 y fíjense lo que se nos dice. Ahora las puertas están puestas. Ahora fíjense que ahora sí que hay protección. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. Ahora sí que hay protección. Y cuando esto se termina, fíjense cómo acaba el capítulo 7. Al final del capítulo, en el versículo 73, cuando esta obra está terminada, se nos dice en el 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Aquí se nos menciona las ciudades, por lo tanto no solamente era Jerusalén, sino también lo que era, déjame decirlo así, rodalías, ¿ya? Las rodalías en ese sentido. Pero ¿cuál es el tema principal de lo que es Nehemías 7? El tema principal es este, mis hermanos. El tema principal es que ahora la ciudad de Dios, la ciudad escogida por Dios para que su presencia more en ella y su presencia more en medio de su pueblo, la ciudad está terminada y ahora se necesita que esa ciudad sea habitada y repoblada por su pueblo. Eso es con lo que vemos en Nehemías 7, mis hermanos. Pero ¿saben lo que llama la atención? Lo que llama la atención es cómo empieza el versículo 1. No solamente las puertas fueron puestas, mis hermanos, sino que ahora fíjense lo que hace Nehemías. Nehemías señaló a personas concretas. Fíjense en el versículo 1. Después de colocadas las puertas y fueron señalados porteros. Bueno, paren aquí. Esto tiene sentido. Tiene sentido señalar porteros. ¿Por qué? Porque había puertas. Y al haber puertas es necesario que hayan porteros que sean capaces ¿de qué? Que sean capaces de abrir y de cerrar las puertas. Pero fíjense lo que sigue mencionando después. Fueron señalados porteros y cantores y levitas. A ver, explíquenme, mis hermanos, qué función aquí tienen los cantores. Ahora imagínense que después de las obras que hicimos aquí de reconstrucción y de restauración de este edificio, los primeros que señalásemos y pusiésemos fuesen a Jaume y a Marta. Es decir, los cantores de la iglesia. ¿Qué papel juegan aquí los cantores? Se acaban el muro, las puertas, la ciudad está reedificada y pongo a cantores. Y no solamente a cantores, fíjense, cantores y levitas. Los levitas, mis hermanos, eran aquellos que básicamente su función era ¿qué? Era servir en el templo. Podían o no podían ser sacerdotes, pero servían en el templo. Señala a esos individuos. Si se dan cuenta, al final del capítulo vuelven a aparecer, mis hermanos. Y ahí lo que hace Nehemías es que amplía lo que es ese grupo. Fíjense el versículo 73. Y habitaron los sacerdotes. Ahora menciona a los sacerdotes. Aquellos que servían en el templo, los sacerdotes. Vuelve a mencionar los levitas, vuelve a mencionar los porteros. De momento los únicos, mis hermanos, que tienen sentido aquí porque había puertas, los porteros. Otra vez los cantores. Y después, fíjense, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel. Por tanto, Nehemías es específico, enfático en señalar un grupo concreto. Sacerdotes, porteros, cantores, levitas y después el resto del pueblo. ¿Por qué señala este grupo concreto? Si se dan cuenta en ese censo, estos son los únicos grupos que específicamente se mencionan. Fíjense en el versículo 39, sacerdotes. Fíjense en el versículo 43, levitas. Fíjense en el versículo 44, cantores. Fíjense en el 45, porteros. Fíjense en el 46, sirvientes del templo. La pregunta es aquí, ¿qué papel jugaban estos individuos y estos oficios en la reconstrucción de esa Jerusalén, cuando los muros y las puertas ya estaban terminadas? Y ¿saben qué, mis hermanos, lo importante aquí?
Lo importante es entender qué es lo que tenían en común esos oficios que menciona aquí Nehemías. ¿Y saben lo que tenían en común esos oficios? Bueno, los porteros estaban ahí para las puertas, lo veremos, para proteger, abrir y cerrar. Pero tanto los sacerdotes, los levitas, los cantores, los servidores del templo, ¿saben qué tenían en común esos oficios? Mis hermanos, tenían en común que eran oficios consagrados para el servicio a Dios en el templo. Eran oficios específicos y consagrados para servicio de adoración a Dios en el templo. Y esto, mis hermanos, nos indica que la primera piedra que Nehemías está poniendo para reconstruir lo que es ese pueblo, fíjense que son oficios cuya función es ser de servicio, de adoración a Dios. Esto será fundamental para cuando lleguemos al capítulo 12 de Nehemías. Pero con estos oficios ahí delante, Nehemías está estableciendo un propósito claro para esa ciudad. El propósito de esa ciudad reconstruida y del pueblo que vivirá en esa ciudad será el propósito de alabanza y de adoración al Dios de esa ciudad. Jerusalén aquí reconstruida, la ciudad de Dios, será una ciudad totalmente contraria a lo que era Babel. ¿Se acuerdan Babel, mis hermanos? ¿Se acuerdan la torre de Babel? ¿Se acuerdan lo que el pueblo hizo, la humanidad hizo al construir esa ciudad? Si van a Génesis 11, en Génesis 11 se nos habla de cómo se construye esa ciudad. Y en Génesis 11:4 dicen esto y dijeron, vamos, y ahora fíjense los verbos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Babel, ¿qué era, mis hermanos? Babel era una ciudad y un monumento puramente al nombre del ser humano. Un monumento y una ciudad puramente para que el nombre que fuese exaltado fuese el nombre del ser humano. El nombre que fuese engrandecido fuese el nombre del ser humano. El nombre que fuese proclamado a los cuatro vientos fuese el nombre del ser humano. Babel era una ciudad anti-Edén completamente. Porque el Edén, mis hermanos, lo que era precisamente era el lugar donde la gloria y el nombre de Dios tenía que ser servido, reverenciado y extendido hasta lo último de la creación. Y esa Jerusalén que Nehemías reconstruyó, mis hermanos, y señaló cantores, sacerdotes, levitas, siervos del templo, desde un inicio nos está diciendo que el propósito principal es que esa Jerusalén fuese una anti-Babel, de que esa Jerusalén recuperase, lo veremos, el ideal que Dios tuvo en el Edén, de que esa Jerusalén, el propósito principal de esa ciudad, ¿saben qué debía ser? Debía ser el propósito principal de reverenciar y hacer grande el nombre de Dios. Y por lo tanto, el pueblo que habitase en esa ciudad debería ser un pueblo cuyo objetivo y propósito principal y sublime fuese dar gloria, honra, honor y alabanza a su Dios, al Dios de esa ciudad, al Dios de Jerusalén. Y ese pueblo con ese propósito, esa ciudad con ese propósito, fíjense que debía estar protegido para poder hacer esto. Entonces seguimos leyendo en el versículo 2. Ahora coge a dos individuos. Dice, mandé a mi hermano Hanani. Este ya lo vimos en el capítulo 1. Ya lo vimos ahí. Que fue precisamente a lo que era Susa. Y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y ahora lo define. Hananías era porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Eso de temeroso de Dios es importante. Porque si hacen memoria, en el capítulo 5 vimos, mis hermanos, que uno de los problemas que surgió en medio del pueblo es por actuar sin temor delante de Dios. Y cargaron al pueblo con cargas demasiado pesadas por no tener temor delante de Dios. Por tanto, para que la obra siguiese, tenían que tener a alguien que fuese fiel, verdadero y temeroso a Dios para que esa obra siguiese como debía seguir. Y saben, Nehemías les pide algo totalmente extraño, o aparentemente extraño. Fíjense que les pide en el versículo 3. Y les dije,
no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y séñale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? ¿Qué es lo que le está diciendo a estos? Le está diciendo, oye, Hananías, ¿sabéis qué? No abráis las puertas hasta que el sol caliente. Es decir, no abráis las puertas hasta que el sol esté bien alto. Las puertas de las ciudades solían abrirse al amanecer. A primera horita se abrían las puertas para que la gente pudiese entrar. Y aquí va Nehemías y dice, ¿sabéis qué? No abráis las puertas hasta que el sol caliente, hasta que el sol esté bien alto. Y como esas luces que me dan en el cogote, mis hermanos, que esté bien alto y haya luz. Mientras tanto, no las abráis. Da igual la gente que haya afuera. Si hay 1, 2, 3 o miles, ¿qué es lo que dice? Cerradlas y atrancadlas. Imagínense la gente al otro lado, mis hermanos, de las murallas. Oye, ¿pero qué es esto? Pero mira qué hora es, que son ya las 7:30 y aquí las puertas todavía no se han abierto. Oye, con el frío que hace, y aquí nos estamos pelando de frío, y aquí no abren las puertas. Ahora imagínense, mis hermanos, en el día de hoy, un día ventoso, un día de frío, un día no especialmente calentito, que a mí se me ocurren, mis hermanos, atrancar las puertas de la iglesia con 1, 2, 3 o 50 miembros fuera de la iglesia. ¿Qué pensarían, mis hermanos? Aparte de que el pastor se ha vuelto loco, ¿eh? ¿Qué es lo que pensarían, mis hermanos? ¿Pero qué sucede hoy? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos dejan entrar y aparte con ese frío, con ese viento, todos despeinados. Fíjense que aparentemente es extraño lo que Nehemías pide, pero no lo es. Porque, mis hermanos, debemos saber por qué Nehemías pide esto. Nehemías está pidiendo que las puertas no se abran hasta que haya la suficiente luz para poder ver quién entra y quién no debe entrar en esa ciudad de Dios. Para que pueda distinguir quién es el pueblo que tiene que entrar y vivir en esa ciudad y quiénes son los enemigos que no tienen que estar en esa ciudad, porque de noche, ¿saben qué? Todos los gatos son pardos, mis hermanos. Y recuerden cómo acabó el capítulo 6 de Nehemías. Acabó que la oposición y los enemigos seguían intentando desacreditar y destruir la obra. Fíjense en Nehemías 6, a partir del versículo 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los enemigos todavía estaban vivitos y coleando. Los enemigos todavía estaban ahí queriendo, mis hermanos, destruir esa ciudad, destruir ese pueblo, destruir esa obra. Y esos enemigos no debían tener parte ni arte en esa ciudad de Dios, porque vamos a ver que era una ciudad únicamente para el pueblo de Dios. Y cuando Nehemías les dice, atrancad las puertas, no pasa nada quien haya afuera, hasta que el sol esté bien alto y podamos ver, mis hermanos, Nehemías está estableciendo aquí un propósito claro de esta ciudad. Que la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, debía ser una ciudad de protección y de salvación para el pueblo de Dios. El pueblo que habitase en esa ciudad debía ser un pueblo que viviese protegido bajo la salvación de su Dios para poder adorar y alabar a su Dios. Y esto, mis hermanos, era una función básica de lo que era Jerusalén. Una ciudad de salvación, una ciudad de protección para el pueblo de Dios. Fíjense en el Salmo 48. Fíjense en lo que dice el Salmo 48 y los versículos del 12 al 14. Dice, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa ciudad de Dios era una ciudad de salvación y de protección donde el pueblo debía vivir protegido, salvado y guiado por su Dios, adorándole incluso más allá de la muerte. Y fíjense que ese es el propósito claro, mis hermanos,
que nos muestra aquí Nehemías. El propósito de esa ciudad era proteger a su pueblo para la alabanza de su Dios. Porque esa ciudad, mis hermanos, la ciudad de Dios, veremos que no era lugar ni para los enemigos de Dios, ni para los enemigos de la ciudad de Dios, ni para los enemigos de la obra de Dios. Era un lugar, mis hermanos, un lugar de salvación, de protección para el pueblo de Dios, donde debía vivir salvo, protegido y para alabar a su Dios. Ese es el primer propósito que vemos. Ahora la pregunta es, entonces aquí, ¿qué pueblo debía morar dentro de esa ciudad? Y aquí vamos al segundo punto. Ya les he dicho que hoy es más explicación en el principio. Porque no solamente vemos el propósito de lo que es la ciudad de Dios, proteger al pueblo para la alabanza de su Dios, sino que vemos ahora el pueblo que habitará en la ciudad de Dios. Y ese pueblo, fíjense, ese pueblo, mis hermanos, se nos muestra como un pueblo único con una salvación común. Un pueblo único con una salvación común. Y aquí, mis hermanos, tenemos que mirar, nos guste o no nos guste, el censo que Nehemías hace en Nehemías 7. Porque en Nehemías 7 que nos encontramos, Nehemías 7 lo que es en realidad es un censo de población, mis hermanos. Es un censo de población. Pero fíjense que antes, en el versículo 4, parece que hay una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Fíjense lo que se nos dice. Porque la ciudad era espaciosa y grande. Pero, aquí viene la aparente contradicción, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Fíjense cómo Nehemías describe la ciudad de Dios. Nos dice, la ciudad de Dios, dices que era espaciosa, dice, era grande, era una ciudad para albergar a mucha gente. Dios, cuando determinó esa ciudad, Dios no fue escaso. Dios quiso que esa ciudad fuese grande, fuese espaciosa para albergar números grandes de su pueblo, una multitud de su pueblo para vivir en esa ciudad, salvos, protegidos y en alabanza a su Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que la ciudad era grande, la ciudad era espaciosa, pero ¿y el pueblo? ¿Dónde estaba ese pueblo? Pero el pueblo era poco y las casas casi no estaban ni reedificadas. Una gran ciudad para una multitud, pero que no había multitud en ella. ¿Y qué es lo que entonces Nehemías decide hacer? ¿Saben lo que decide hacer? Lo que Dios pone en su corazón. Y eso no podemos perderlo de vista. Fíjense, Nehemías no hace un censo y se lo saca de la chistera. Dios se lo puso, fíjense el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Fíjense lo que Dios pone en el corazón de Nehemías, mis hermanos. ¡Qué cosa tan emocionante! No pone en su corazón, Nehemías, ve y predica el evangelio a todas las naciones. Ve a los asirios, ve a donde quieras y predica el evangelio a todas las naciones. No le dice eso, le dice, Nehemías, haz un censo. Nehemías, haz una lista de membresía de mi pueblo. ¿No es esto emocionante, mis hermanos? Menudo trabajo, ¿no? Haz una lista de membresía del pueblo. El viernes pasado acabamos lo que era el curso de membresía aquí con una hermana, y cuando vimos lo que es el tema de la membresía en la iglesia, una de las preguntas que surgía era si en el Nuevo Testamento hay base sólida para el establecimiento de una membresía en una iglesia local. Y lo hay. Pero fíjense que aquí nos encontramos en Nehemías 7 una lista, mis hermanos, de membresía bajo el antiguo pacto. ¿Por qué Nehemías o Dios pone en el corazón de Nehemías hacer ese censo? Porque ese censo, mis hermanos, determinaría quién formaría parte del pueblo de Dios y por lo tanto quién tenía el derecho legítimo de habitar y vivir protegido, salvado en esa ciudad para la alabanza de su Dios. Esta era la intención del censo, determinar quién sí, quién no y quién tenía el derecho de estar en esa santa ciudad, ciudad de salvación y protección. Y fíjense que lo sorprendente aquí no es Nehemías quien decide hacer esto, es Dios. Dios puso en mi corazón. ¿Y saben esto? Me encanta, mis hermanos, porque esto lo que nos muestra es que es aquí Dios y no Nehemías quien quiere que su ciudad
esté llena de los suyos. Es Dios quien tiene el deseo en su corazón de que esa ciudad donde Él mora, donde Él la ha hecho espaciosa, grande, Dios quiere que esa ciudad esté llena de los suyos para alabanza y gloria de su nombre. Mis hermanos, Dios no tiene ninguna necesidad de esto. Dios tiene a serafines y a querubines alrededor suyo que todos los días de la eternidad cantan y dan gloria y alabanza a Dios. Tiene esos serafines y querubines alrededor del trono, chillando, exclamando, adorando, santo, santo, santo. No tiene ninguna necesidad, pero Dios quiso, Dios quiere que su ciudad esté llena de los suyos para alabanza de su nombre. Y por esto haz un censo, Nehemías. ¿De quién son los míos? Y llena esa ciudad, llénala. Pero ese censo nos indica que Dios entonces va a saber quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Va a saber quiénes serán sus ovejas y quiénes serán los cabritos. Lo va a saber. Y la cuestión aquí es cómo va ese censo ahora. Y fíjense, mis hermanos, que el censo se basa en un censo anterior. Fíjense el versículo 5. Al final dice, para que fuesen empadronados según su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito. ¿Se dan cuenta? Nehemías no parte de cero aquí. Nehemías encuentra un libro, una genealogía anterior. ¿Saben cuál es ese libro? Ese libro de la genealogía es el que nos encontramos en Esdras capítulo 2, mis hermanos. Si van a Esdras capítulo 2, ¿ya?, se van a dar cuenta de que el censo de Esdras 2 es el mismo de Nehemías 7. Por eso lo que era el libro de Nehemías y Esdras circulaban generalmente como un solo volumen, como una unidad. El censo de Esdras 2 es el mismo del censo de Nehemías 7. Algunas diferencias de nombres, algunas diferencias de números, pero es el mismo censo. Y saben, mis hermanos, eso es importante, porque el censo de Esdras 2 es ese libro que encontró aquí Nehemías, y hallé el libro de la genealogía, ¿de quiénes? De los que habían subido antes. ¿Quiénes son estos? Recuerden que del exilio, mis hermanos, Israel volvió en 3 olas. Primero volvió con Zorobabel y Josué. La segunda ola volvió con Esdras y la tercera ola volvió con Nehemías. Por tanto, lo que Nehemías se encontró aquí, y eso es muy importante, encontró el libro de la genealogía de aquella primera generación que había experimentado un segundo éxodo, es decir, que había experimentado el acto de salvación de Dios sacándolos de Babilonia y volviéndolos a lo que era su tierra. Eso era el libro que encontró. Aquella generación que vivió ese acto de salvación de Dios y fueron llevados a su tierra. Y ahora, eso es muy importante, sobre esa primera generación que vivió esa salvación de Dios de Babilonia, ahora Nehemías construye el censo de esa nueva generación. La misma que había experimentado la misma salvación de Dios de Babilonia, mis hermanos. ¿Y qué es lo que aquí Nehemías nos está diciendo? Aquí la Escritura, una generación que experimentó esa salvación, una primera generación y una segunda construida sobre ella. ¿Saben lo que la Biblia está diciendo aquí, mis hermanos? Que el pueblo que ahora va a ser censado aquí no son 2 pueblos distintos. No son 2 pueblos distintos que nada tienen que ver. Son 2 generaciones distintas, sí, pero un solo pueblo unido. ¿Saben por qué? Unido por una salvación común. La salvación de Dios sacándoles de Babilonia y llevándoles nuevamente a su tierra. No son 2 pueblos, es un único pueblo de Dios con una identidad común, dada por la mano poderosa y salvadora de Dios, obrada por pura gracia sobre sus vidas. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Y Nehemías es enfático, quiere que lo veamos cuando establece su censo. Fíjense, no vamos a leer Esdras 2, ¿ya? Pero ¿saben lo que me gustaba muchísimo cuando era niño, mis hermanos? Me gustaba muchísimo el periódico. No porque lo leyese, ¿ya?
me gustaban las 7 diferencias. ¿Se acuerdan de las 7 diferencias? Que habían 2 dibujos iguales, ¿ya? Y tenías que buscar las 7 diferencias. Bueno, si van a Esdras 2, mis hermanos, es que estoy tentado a leerlo, pero no quiero pasarme, no lo voy a leer, mis hermanos. Si van a Esdras 2, se van a dar cuenta, mis hermanos, de que ahí Esdras al inicio, ¿ya? Cuando dice, bueno, los hijos de la provincia que subieron fueron Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías. Esdras 2, ¿saben cuántos nombres menciona al inicio? Menciona 11 nombres. Cuando vamos a Nehemías 7, miren Nehemías 7, versículo 7, y cuenten los nombres que menciona aquí Nehemías. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahamaní, Mardoqueo, Milsán, Misperet, Bigbai, Nehum, Baná. ¿Cuántos nombres menciona aquí Nehemías? ¿Saben cuántos menciona? Menciona 12 nombres, mis hermanos. Esdras menciona 11. Nehemías menciona 12. Hay un nombre que Esdras no menciona. ¿Saben qué nombre es? Ese que pone Nehamaní. Un nombre para un hijo perfecto. Si alguien va a tener hijos, mis hermanos. Pero menciona 12 nombres lo que es Nehemías. ¿Saben por qué? Aquí entran los liberales y dicen, bueno, porque esto y por aquello. No. Mis hermanos, el censo de Nehemías sí se basa sobre el de Esdras, pero el tiempo y el contexto es distinto. Y Nehemías menciona 12 nombres. ¿Saben por qué? Porque quiere indicar que hay una continuidad con el pueblo de Dios. Al igual que hubo 12 tribus de Israel, ahora menciona 12 nombres para indicar que ahora este pueblo que va a ser censado para vivir en la ciudad de su Dios es únicamente el pueblo de Dios y no otro pueblo. El pueblo que veremos que ha sido escogido, amado y redimido por su Dios. Estos van a ser lo que en el versículo 46 nos dice, toda la congregación junta era de 42.370. Esta era la asamblea, el cajal, para los que les suene esto, oficial de Dios. Eso es lo que Nehemías quiere mostrar, mis hermanos. Por tanto, fíjense, estamos hablando que aquí el único pueblo que va a ser censado para esa ciudad es el pueblo escogido, amado y salvado, el pueblo que ha experimentado la salvación de Dios. Y ese pueblo, ahora Nehemías dirá, este es el único que tiene el derecho, puede acreditar el derecho de vivir en la ciudad de su Dios. No va a depender de sus méritos, no va a depender de sus riquezas, no va a depender de quién son. El derecho acreditado para estar en esa ciudad y poner un pie en esa ciudad y tener propiedad en la ciudad de Dios va a venir únicamente por pura gracia, porque son el pueblo redimido y salvado de su Dios. Y ese censo nos va a identificar quiénes son los que tienen aquí el derecho. Y fíjense que cuando vamos al censo, tiene 2 grandes partes. Y esas 2 grandes partes vienen mostradas por una pequeña palabra. Estos. Aparece 2 veces solamente. Estos. Fíjense en el versículo 6. Dice, estos. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 61. Y estos. Estas 2 palabras nos dividen el censo, porque los primeros estos, mis hermanos, los que van del versículo 6 al versículo 60, son aquellos que pueden acreditar que son parte del pueblo de Israel. Pueden marcar una continuidad con ese pueblo. Los segundos estos son los que el libro de familia se les perdió, mis hermanos. De tal manera que no podían acreditar si verdaderamente formaban o no formaban parte de ese pueblo. Y a ese se les dice, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que pasa aquí. Pero fíjense, si miramos un poquito más, mis hermanos, el censo, fíjense cómo ahora el censo van a acreditar que forman parte de ese pueblo de 2 maneras. Primero, fíjense, por lo que es registro familiar, libro de familia. Ya hay una expresión que se ha repetido, mis hermanos, y que Araceli la ha repetido hasta la saciedad, hijos de, los hijos de, los hijos de, los hijos de. Registro por familia. Hay raíces que venimos de ese pueblo. Pero después también por registro del lugar donde vivían. Los varones de Betel, los varones de Belén, los varones de Nebo. Eso era importante. Registro de familia y registro de ciudad de donde venían, mis hermanos. Y eso era esencial. Porque esto, ¿saben qué permitía?
Esto permitía dos cosas, mis hermanos. Esto permitía acreditar que había una descendencia genealógica de continuidad con el pueblo de Dios. Y por lo tanto podían acreditar de que venían de una descendencia del pueblo de Israel en el antiguo pacto y por tanto eran y tenían el derecho legítimo de tener posesión en esa tierra y en esa ciudad. Pero también permitía otra cosa, mis hermanos. Lo segundo que permitía es básicamente el hecho de tener lo que era herencia de esas promesas de redención que Dios dio a Abraham. ¿A qué nos suena, mis hermanos, cuando decimos, bueno, podían acreditar el derecho de tener posesión de esa tierra y de ese lugar? ¿A quién le fue dicho esto, mis hermanos? ¿Saben? Esto es lo que Dios prometió a Abraham. En Génesis 15, 18, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, mis hermanos. Y aquí es precisamente lo que nos encontramos. El trasfondo de Abraham es lo que nos encontramos en este censo. Con este censo, mis hermanos, lo que se está acreditando es cuál es ese pueblo que va a tener derecho legítimo a esa ciudad y a esas promesas que Dios dio a Abraham de que esta tierra y este lugar va a ser por gracia y por promesas de pacto vuestro. Por tanto, fíjense, mis hermanos, lo que se desliga aquí, que el único pueblo que va a tener el derecho, mis hermanos, el derecho de poder estar en esa ciudad, de poder poner un pie en esa ciudad, de construir sus ciudades, de construir sus vidas en esa ciudad, protegidos y salvos, el único pueblo va a ser el pueblo de Dios, cuyo ADN y identidad común es que han sido salvos y redimidos por su Dios. Dios salvó un pueblo para sí mismo. Dios salvó un pueblo en su gloria y para su gloria. Y si uno no formaba parte de ese pueblo, si no podía mostrar esa genealogía, esa continuidad con el pueblo, si no había libro de familia ahí, si no había esa identidad común de haber sido salvo, no tenía derecho a esa ciudad. Porque la identidad por salvación determina algo aquí. Esa identidad por salvación común determina el derecho de propiedad y de hogar en esa ciudad de Dios. Por tanto, ¿cuál es el pueblo que va a habitar? Un único pueblo, no muchos, uno, el de Dios, cuya identidad se basa en que son un pueblo porque tienen una salvación común. Dios los salvó. Pero ese único pueblo con una salvación común, ¿saben qué? Es un pueblo diverso, numeroso y concreto para esa ciudad. Es un pueblo diverso, un único pueblo, pero muy diverso, muy numeroso, pero concreto al mismo tiempo. Y fíjense que esto lo vamos a ver en el censo, mis hermanos. Fíjense la diversidad. Fíjense la diversidad en ese censo. Hemos visto que hay diversidad de familias. No todos vienen de la misma familia, no todos vienen de la misma tribu. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 8, los hijos de Paros. 9, los hijos de Cefatías, los hijos de Ara, los hijos de Pahat Moab, los hijos de Elam, los hijos de Zatú, los hijos de Zecai, los hijos de Banuí. ¿Se dan cuenta? Vienen, mis hermanos, de diferentes familias, diferentes tribus, pero también vienen de diferentes lugares. Piensa a partir del versículo 26. Aquí el término, la expresión los hijos de cambia y pasamos a la expresión los varones. Los varones de Belén y Netofá, los varones de Anatot. Más adelante, fíjense en el 32, los varones de Betel y de Jai. ¿Se dan cuenta? Diversidad. Venían de diferentes tribus, de diferentes familias, venían de diferentes lugares. Un único pueblo con una salvación común, pero diverso en familias, diverso en lugares y diverso en oficios. Porque en el censo, ¿qué oficios se han mencionado? Ya hemos dicho por qué. Fíjense, se han mencionado en el 39 los sacerdotes, en el 43 los levitas, en el 44 los cantores, en el 45 los porteros, en el 46 y en el 60 todos los sirvientes del templo. Fíjense que había diversidad, mis hermanos, de oficios en ese pueblo. No todo el mundo aquí hacía lo mismo. Pero es que además es posible que hubiese mucho más oficios, porque nos dice, estos son los destacados para ese propósito de adoración. Pero después dice, aquí estaba toda la congregación junta,
todo el pueblo de Israel, seguramente habría, mis hermanos, carpinteros. Y habría seguramente plateros, perfumeros seguro. ¿Se acuerdan de los perfumeros? Que los vimos en el capítulo 3. Perfumeros había. Y yo que sé si habría zapateros. Y yo que sé lo que habría aquí, mis hermanos. Pero habría una gran diversidad de oficios. Un solo pueblo, diverso en familias, en tribus, en lugares, en oficios y en clases sociales. ¿Se han dado cuenta? En clases sociales también. Uno diría, bueno, es la ciudad de Dios. Los que tendrían que habitar aquí son los ricos. Porque es Dios. Pero no. Fíjense en el versículo 5, fíjense a quién menciona. Los nobles y los oficiales. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales. Después menciona, fíjense en los versículos del 70 en adelante, algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. Nobles, oficiales, cabezas de familia. Y estos tenían dinero, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque esos cabezas de familia, ¿qué es lo que dieron como ofrenda? Dieron oro, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense, esa ciudad, mis hermanos, era una ciudad que abundaba ¿en qué? Abundaba en materiales preciosos, abundaba en oro, abundaba en plata. Había diferentes clases sociales, pero después también estaba el resto del pueblo, que quizá no tenían estas clases sociales o este nivel social, pero estaban también contados ahí. Un único pueblo, mis hermanos, con una salvación común, diverso de toda tribu, lengua, raza, ciudad, oficio, clase social, nivel económico, mis hermanos. ¿Se dan cuenta el pueblo que se nos está definiendo aquí? Pero fíjense que hay mucho más, mis hermanos. No solamente un pueblo diverso, sino un pueblo numeroso. Un censo, este censo, ¿qué es lo que ha destacado, mis hermanos? Ha destacado números y más números. 100.000, bueno, 100.000 no llegan a tantos. 52, 160, un montón de números. ¿Y qué es lo que nos indican, mis hermanos, estos números? Y aquí vienen aquellos liberales y lo que hacen básicamente es romperse la cabeza y criticar. Sí, pero los números aquí no coinciden básicamente con los que aparecen en Esdras. Y ves, aquí se equivocaron, nada de los números aquí, mis hermanos, están para otro propósito. Están para que entendamos de que esos números indican dos cosas. Indican que el pueblo de Dios, con una salvación común y diverso en sí mismo, es un pueblo numeroso y abundante. Es un pueblo no de uno, de dos y de tres, de cientos, de 300, de 400, de miles. ¿Y por qué debía ser así? Versículo 4. Porque la ciudad de Dios era grande y espaciosa. Y el pueblo que viviese en esa ciudad tenía que ser un pueblo grande y espacioso, numeroso, para vivir en esa ciudad. Un pueblo numeroso, diverso y numeroso, pero al mismo tiempo, ¿qué indican esos números, mis hermanos? Concreto. Porque números indican algo concreto, mis hermanos. Y esa concreción de números indica que no todos estarían dentro de esos números. Por lo tanto, no todos formarían parte de ese pueblo censado para vivir en esa ciudad. Pero fíjense, hay más en el censo, mis hermanos. ¿Saben lo que hay aquí? Hay animales también censados. Se censa a los animales, ¿se han dado cuenta? Fíjense el versículo 68. Sus caballos 736, sus mulos 245. Bueno, este versículo es probable que no esté en el texto hebreo. Porque en la Biblia hebrea, Nehemías 7 tiene 72 versículos, no 73. Y este 68 no está, pero el 69 sí que está. Dice, camellos 435, asnos, siempre hay asnos, mis hermanos, 6.720. Se censa a los animales. Lengua, el lugar, económico, hombres, mujeres, niños, con animales también dentro de esa ciudad censada. ¿Saben lo que recuerda esto, mis hermanos? El trasfondo aquí hemos dicho que era Abraham. Esa promesa de redención de una gran nación, una gran descendencia que tomará posesión de esa tierra y de esa ciudad. Pero ¿saben lo que era Abraham, mis hermanos, y las promesas dadas a Abraham?
no era más, mis hermanos, que lo que ya Dios quiso establecer en Génesis mismo. En la primera creación, un lugar sublime, un lugar de abundancia, un lugar construido, mis hermanos, con oro, plata, bedelio, jaspe, donde la humanidad en esa primera creación tenía que vivir, mis hermanos, ¿como qué? Como un pueblo de sacerdotes, como una raza humana de sacerdotes para alabar y adorar eternamente a su Dios. Un lugar donde el ser humano fue bendecido, ¿para qué? Para multiplicaos y fructificar y extender de esta manera en toda la creación lo que es precisamente la gloria de vuestro Creador. Todo parte de ahí, mis hermanos. Y lo que nos encontramos aquí en ese censo de Nehemías, mis hermanos, es que Dios no ha dejado de lado ese ideal de la creación que perdimos por nuestra rebelión y pecado delante de Dios. Y es así como debemos entenderlo, porque es así únicamente donde ahora sí, después de la explicación, ahora podemos aplicar este texto, mis hermanos. Y es donde vamos al tercer y último punto. Que no solamente vemos el propósito de la ciudad de Dios, no solamente vemos lo que es el pueblo que habitará la ciudad de Dios, sino que vamos a lo que es importante para nosotros. Y ahora empieza el mensaje, mis hermanos. Ahora empieza. Vemos el cumplimiento en Cristo de la ciudad de Dios. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que únicamente en Cristo somos el único pueblo diverso, incontable, pero concreto, que habitará la ciudad de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Hemos dicho que el trasfondo de ese Nehemías es esas promesas que Dios dio a Abraham. Esas promesas: daré de ti una gran descendencia. Y cuando llegamos al Evangelio de Mateo, ¿qué nos encontramos? Mateo empieza diciendo: este es el libro de la genealogía. ¿Ven? Otra genealogía, otro censo. Este es el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y siendo hijo de Abraham, la simiente de Abraham, ¿qué es lo que tenía Cristo por derecho legítimo? Tenía todas las promesas redentoras dadas a Abraham, y entre ellas tenía la promesa de hacer un pueblo amplio, un pueblo incontable, un pueblo diverso, un pueblo el cual habitase, precisamente lo veremos en esa ciudad, era redimir, edificar y salvar un pueblo para la gloria de su Dios. Y al final de Mateo vemos precisamente esa promesa en Cristo a sus discípulos: id a todas las naciones, id y predicad el Evangelio de Cristo. Anunciad quién es el Cristo que ha muerto y que ha resucitado y que ha ascendido y que volverá. Haced discípulos, enseñarles todo lo que os he mandado, y con esa predicación del Evangelio de Cristo Jesús, de arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo Jesús. Cristo sigue edificando su iglesia. Cristo sigue edificando el pueblo, el cual en Mateo ya no es de raza, ya no es de tribu, ya no es de lengua. Mateo lo tiene muy claro. El pueblo edificado por Cristo tiene una identidad común, que es la identidad de haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en el único y suficiente Salvador que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Un único pueblo, distinto, diverso, de tribu, lengua, raza, nación. Da igual si eres hombre o si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres adulto, si eres niño. Lo importante es la fe en Cristo Jesús y tu unión con Cristo, porque únicamente de esta manera, unido a Cristo por medio de esa fe en Jesucristo como el único Salvador, el hijo de Abraham que tiene esa promesa, es la única manera de formar parte de la descendencia de Abraham y tener esa herencia eterna. Pablo lo tenía muy claro. Fíjense, vayan a Gálatas, mis hermanos. Fíjense, Gálatas, el capítulo 3. Y deben, mis hermanos, 5 minutos. Gálatas capítulo 3. Y fíjense lo que ahí dice Pablo en el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Solo en Cristo Jesús uno forma parte de esa descendencia que va a tener el derecho legítimo de la herencia que le fue
prometida. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque esa descendencia, mis hermanos, es la que es censada al final de la historia, en el censo último celestial. ¿Y saben dónde vemos este censo? Lo hemos leído. Lo vemos en Apocalipsis 7, mis hermanos. Fíjense en Apocalipsis 7, lo que escuchó, el número de los sellados, ¿eran cuántos, mis hermanos? 144.000. ¿Se dan cuenta? Un número concreto. Un número que nos indica que ese pueblo no será de todo el mundo, algunos estarán fuera. Es un número concreto. ¿Y quiénes son esos 144.000? Si hay una gran cantidad de teorías, mis hermanos, pero tiene que entenderse dentro de las dos metáforas que nos da aquí Juan. Fíjense que los divide, y los divide en las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, estará muy buena, 12.000 sellados. Fíjense, mis hermanos, que está haciendo lo mismo que Nehemías. 12 nombres, 12 tribus. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Apocalipsis? Que esos 144.000 sellados, mis hermanos, están en continuidad con el pueblo de Dios. Esos sellados no son ni más ni menos que el pueblo que Dios ha redimido. Y Juan escucha el número de los redimidos. No voy a seguir porque si no cantaría el himno. Escucha el número de los redimidos. Pero Juan entonces en el versículo 9, ¿qué es lo que hace? Escucha y en el 9 se gira. ¿Y saben qué es lo que ve? Eso es típico del Apocalipsis, solapamiento de metáforas. Escucha el número, un número concreto del pueblo de Dios, pero se gira y fíjense el versículo 9 y miren lo que ve. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Juan miró y no vio 144.000, vio una multitud que nadie podía contar. Una multitud de toda tribu, lengua, raza y nación, diversa, de todo sexo, de toda raza, de toda clase social, delante del trono. ¿Y qué es lo que unía a esa multitud? ¿Qué es lo que unía a ese pueblo concreto, específico, diverso? ¿Saben lo que les unía? Fíjense el versículo 9. Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Esto les unía, mis hermanos. Vestidos de ropas blancas, su vida había sido lavada y perdonada por la sangre del Cordero, lavados y perdonados por la obra de Cristo Jesús. Esto les unía, no les unía méritos, no les unían si eran guapos o feos, les unía que Cristo dio su vida, que Cristo vertió su sangre, que Cristo los lavó para estar delante de la presencia del trono. ¿Para hacer qué? Con palmas en las manos y alabar aquel que está sentado en el trono. Porque 3 veces dirá Apocalipsis, nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y ahí es donde se cumple Nehemías, mis hermanos. Un único pueblo, con una identidad común por salvación, diverso de toda tribu, lengua, raza y nación. Mírense, mis hermanos, miren esta iglesia. Alguien me decía, bueno, pero son de aquí y de allí. Gloria a Dios por ello, porque esto es el pueblo que Dios ha redimido. Y si has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, debes saber que has sido censado en este censo celestial. Y si no es así, si tu vida no ha sido lavada por la sangre del Cordero, no estás dentro de este pueblo. Pero para estar dentro de ese pueblo numeroso, sabes que lo único que puedes hacer es contemplar a Cristo, es acudir a Cristo Jesús, es acudir a Cristo con arrepentimiento y perdón para tener perdón de tus pecados, es acudir a Cristo y creer que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Rey. Es acudir a Cristo para que tu vida sea lavada por la sangre del Cordero, perdonado de todos tus pecados, sean cuales sean. Lavado y con vestiduras blancas para que al final palmas te sean dadas y estés en esa multitud incontable para alabar y adorar al Dios eterno. Porque ese Cristo, mis hermanos, es el que nos hace habitantes de esa ciudad.
Saben que debo terminar aquí, mis hermanos. Pero la Biblia nos muestra algo, que Jerusalén, mis hermanos, ya el Antiguo Testamento nos dice que Jerusalén será aquella que Dios mismo inscribirá a la gente. Fíjense en el versículo, en el Salmo 87, y con eso termino. Fíjense en el Salmo 87, y los versículos del 5 al 7. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. Jehová contará el inscribir a los pueblos, este nació allí. Es como si ahora Dios inscribiese y Jehová fuese y Jerusalén fuese la madre de aquellos que pertenecen a ella. Y eso lo toma Pablo, mis hermanos, en Gálatas 4. Solamente aquellos justificados por la fe en Cristo, ¿saben qué? Su madre es la Jerusalén celestial, dice Pablo. ¿Saben? La Jerusalén de este mundo que puedes visitar en un tour turístico, ¿sabes qué? Esa Jerusalén no es nuestra madre. Esa Jerusalén no es ni mucho menos a la que apunta la Jerusalén que reconstruía Nehemías. Esa Jerusalén no tiene paz. Esa Jerusalén necesita puertas que sean cerradas, pero cuando llegamos a Apocalipsis 21, mis hermanos, ahí nos encontramos esa Jerusalén celestial que desciende del cielo. Una Jerusalén la cual, mis hermanos, sus calles son ¿qué? Son calles de oro, como ese oro que se dio en la Jerusalén de Nehemías. Mis hermanos, es una Jerusalén la cual es un cuadrado perfecto porque es el lugar santísimo de Dios. Es esa Jerusalén, mis hermanos, donde hay abundancia al igual que había en el Edén. Es esa Jerusalén que van a ser los nuevos cielos y la nueva tierra, con una gran diferencia de la de Nehemías. ¿Saben cuál es? Nos lo dice básicamente Apocalipsis 21, 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué no serán cerradas las puertas de la Jerusalén celestial, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque ya no habrá enemigos. Porque hubo uno, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y venció en aquella cruz a nuestros enemigos. Resucitó y todo está puesto bajo sus pies. Está a la diestra del Padre con plena autoridad y no va a haber pecado, dolor, muerte, que lo que haga es amenazar a su pueblo en aquella ciudad. Y mis hermanos, este es nuestro hogar. Esta es nuestra esperanza. Y nuestra vida puede ser bien difícil aquí. Y podemos pasar momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos sin trabajo. Pero mis hermanos, Cristo ha asegurado la Jerusalén celestial y los nuevos cielos y tierra para nosotros. Y ahí Él nos lleva. No perdamos nunca que hemos sido censados en esa ciudad. Y si no has sido censado por la sangre de Cristo, déjame que te diga que ahora que están de moda los certificados y pasaportes, mis hermanos, en esa ciudad va a haber un certificado. Y esa va a ser la sangre de Cristo Jesús. Si ese certificado no lo tienes, no pondrás ni un pie en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Dios quiera que por su gracia te lleve a Cristo Jesús para salvación, vida eterna y adoración al Dios eterno.